Los demonios. Un estudio bíblico sobre el reino de las tinieblas y la autoridad del creyente. Hablar de los demonios puede parecer un tema oscuro o incómodo, pero la Biblia no lo evita. En toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se revela la existencia real de seres espirituales malignos cuya misión es oponerse a Dios y destruir la obra divina en el hombre. Comprender quiénes son, cómo actúan y cuál es la autoridad que el creyente tiene sobre ellos es vital para vivir en victoria espiritual. Este estudio no busca alimentar el temor ni la curiosidad morbosa, sino fortalecer la fe, aclarar la verdad y exaltar el poder supremo de Dios sobre todo el reino de las tinieblas. 1. ¿Qué son los demonios según la Biblia? La palabra demonio proviene del griego daimonion, que en el contexto bíblico describe a seres espirituales malignos bajo el dominio de Satanás. La Biblia los presenta como espíritus inmundos, opuestos a Dios y enemigos de la humanidad. Jesús mismo los enfrentó y los expulsó en múltiples ocasiones. Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Los demonios son seres personales, con voluntad, inteligencia y emociones. Marcos 5:9 registra cómo un espíritu inmundo responde al Señor, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Esto muestra que no son simples fuerzas del mal, sino entidades espirituales reales. 2. Origen de los demonios. El origen de los demonios se remonta a la rebelión de Satanás y sus ángeles contra Dios. Apocalipsis 12, 7-9 lo describe claramente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos ángeles caídos son los demonios. Perdieron su posición celestial y se convirtieron en enemigos activos del plan de Dios. Desde entonces, operan en la tierra para tentar, engañar, oprimir y destruir a la humanidad. 3. Características principales. Los demonios son descritos como espíritus inmundos, Mateo 10:1, mentirosos, Juan 8:44, destructores, Juan 10:10, y resistentes a la verdad. Son incorpóreos, pero buscan manifestarse a través de las personas o influir sobre ellas. Conocen la Escritura, Marcos 1:24, temen a Dios, Santiago 2:19 y reconocen la autoridad de Cristo, Marcos 5, 6-7. 4. Rangos y organización espiritual. Efesios 6:12 revela una jerarquía clara, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto indica que los demonios no actúan de forma caótica, sino organizada. Hay niveles de autoridad espiritual bajo el mando de Satanás. Algunos gobiernan territorios o áreas específicas de influencia, otros actúan a nivel personal o familiar. Sin embargo, todos están bajo el juicio de Dios y limitados por su poder. 5. Poder real y límites. Los demonios tienen poder, pero no autoridad legítima. Su poder se manifiesta en la mentira, el engaño y la manipulación. Jesús dijo en Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto deja claro que el creyente, en Cristo, tiene autoridad superior. Satanás y sus demonios solo pueden actuar hasta donde Dios lo permite. En el libro de Job, el diablo no pudo tocar a Job sin permiso divino, Job 1:12. El poder de los demonios es real, pero subordinado al plan soberano de Dios. 6. Antigüedad de los demonios. Los demonios son tan antiguos como la creación de los ángeles. Colosenses 1:16 declara, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Antes de su caída,
eran seres celestiales creados por Dios con propósito santo. Su rebelión los convirtió en enemigos eternos de la verdad. 7. ¿Son extraterrestres? La Biblia nunca los presenta como seres de otros planetas, sino como seres espirituales. No pertenecen a la creación material sino al ámbito invisible. Llamarlos extraterrestres sería un error, pues no son de otra raza ni de otro mundo físico, sino ángeles caídos que habitan en las regiones celestes, Efesios 6:12. 8. Su dominio y control sobre el mundo. El apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19. Esto no significa que Satanás sea soberano, sino que ejerce una influencia poderosa sobre los sistemas humanos, política, cultura, religión y economía. Los demonios buscan controlar la mente del hombre para alejarlo de la verdad. Efesios 2:2 los describe como, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 9. Tipos de demonios según la Biblia. Aunque la Escritura no ofrece una lista exhaustiva, sí muestra que existen diferentes clases de espíritus malignos. Espíritus de mentira, 1 Reyes 22:22, espíritus de enfermedad o debilidad, Lucas 13:11, espíritus de adivinación, Hechos 16:16, espíritus de miedo, 2 Timoteo 1:7, aunque aquí Pablo aclara que ese temor no viene de Dios, espíritus de engaño y anticristo, 1 Juan 4:3. Cada uno actúa con un propósito destructivo específico, pero todos comparten el mismo fin, oponerse al gobierno de Dios. 10. Posesión e influencia demoníaca. La posesión ocurre cuando un demonio habita dentro de una persona, controlando su cuerpo o su mente. En los Evangelios, Jesús liberó a muchos poseídos. Marcos 5 narra el caso del endemoniado Gadareno, en quien moraban muchos espíritus. Sin embargo, un creyente nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio, porque el Espíritu Santo mora en él. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, 2 Corintios 6:14. Aunque no puede ser poseído, el cristiano sí puede ser influenciado o tentado si abre puertas por medio del pecado, la falta de perdón o la desobediencia. 11. Cómo resistir y reprenderlos bíblicamente. La autoridad sobre los demonios proviene de Cristo. Marcos 16:17 declara, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. No se trata de una fórmula mágica, sino del ejercicio de la fe en el nombre de Jesús. Santiago 4:7 enseña la clave, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La sumisión precede a la resistencia. Solo el que está bajo la autoridad divina puede ejercer autoridad espiritual. El creyente debe usar la palabra, como lo hizo Jesús en el desierto, declarando, escrito está. La obediencia, la oración y la santidad son armas más poderosas que cualquier rito o palabra humana. 12. Cómo combatirlos espiritualmente. Efesios 6, 11-18 detalla la armadura espiritual, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza representa una actitud espiritual que protege y fortalece. La oración constante, el ayuno y la comunión con la palabra fortalecen la vida interior y debilitan toda influencia demoníaca. Jesús dijo en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. 13. Cómo desactivarlos, la victoria en Cristo. Los demonios no pueden ser destruidos, pero su influencia sí puede ser anulada. Colosenses 2:15 declara la victoria de Cristo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cada vez que el creyente se mantiene firme en la fe, obedece la palabra y confiesa el nombre de Jesús, desactiva las estrategias del enemigo. No por poder humano, sino por la victoria consumada en la cruz. 14. Conclusión, la autoridad del creyente en Cristo Jesús. El estudio de los demonios no debe conducir al temor, sino a la confianza. El poder de Cristo es absoluto.
El enemigo es real, pero vencido. 1 Juan 4:4 recuerda, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. El creyente debe vivir consciente del conflicto espiritual, pero no dominado por él. El enfoque no debe estar en los demonios, sino en Cristo, el vencedor. La verdadera libertad no consiste en luchar sin cesar contra las tinieblas, sino en permanecer en la luz. Que este estudio te ayude a comprender con claridad la naturaleza del enemigo, pero sobre todo, la grandeza del Dios que lo venció. En Cristo Jesús, todo creyente es más que vencedor.